Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a Conversaciones Prisma. Una vez más, con una invitada especial a este espacio en donde mostramos al ser humano, a la persona detrás de la marca. Porque detrás de toda marca, detrás de todo emprendimiento, hay sueños, hay experiencias, hay ideas extraordinarias. Hoy tengo el honor de invitarle a este espacio a Margarita. Preséntate, mi querida Margarita, a la comunidad que nos estás escuchando. Hola, qué gusto saludarles en el horario que nos estén viendo, si es de día, si es de tarde. Aquí con ustedes, Margarita Rivadeneira, creadora de Alicay. Hermosa Margarita, muchas gracias por presentarte, por hacerle saber a la comunidad quién está con nosotros. Muchísimas gracias. Mis queridos amigos, y hoy vamos a conversar, en efecto, con Margarita. Ella es creadora de Alicay. Les invito a seguirnos, a ponernos like, a compartir y a permitir que las personas que nos visitan acá en Conversaciones Prisma sean visibles, que la comunidad conozca de su existencia y de sus servicios extraordinarios. Bienvenida nuevamente a mi querida Margarita y quiero que me cuentes. Cuéntame porque he visto lo que estás haciendo y quiero que me cuentes de qué se trata. ¿Qué estás haciendo, Margarita? Cuéntanos. Con todo gusto, mi Pili. Bueno, esto nace desde una experiencia propia. Como dicen, cuando uno lo vive es cuando puede compartir. Esta experiencia nació justamente a partir de el quererme conocer a mí mismo, el querer llegar. Obviamente pasamos por lo que yo llamo y entendido que es la noche oscura. Y cuando uno llega a este espacio de autoconocerse, de entrar a uno mismo, es cuando comienza la búsqueda, ¿no? De qué más puedo investigar, qué es lo que necesito, cómo me ayudo. Y llegué al camino de las terapias holísticas. Hoy en día también tengo una certificación en guía familiar y todo esto es un cúmulo de experiencias, ¿no? Al compartir el ser docente, que ahí tuvimos el gusto de conocernos, de tratarnos, de trabajar, pues vi y llegué a la conclusión de que todo es parte de la educación. Muchas veces señalamos, y hoy en día más, a los niños, y no está en ellos. O sea, lo que me di cuenta que realmente el foco es en el hogar. Es quién está criando a esos niños y atrás de eso, qué es lo que viene. Y no por culpar a los padres, sino es que esos padres también fueron niños. ¿Y qué pasó en la infancia de esos niños? ¿Qué les marcó a esos niños? Y fue algo que a mí me llegó mucho, que marcó mi parte, tanto personal como la parte también educativa, profesional en ese momento. Y cuando llega esto de las terapias holísticas, de programación neurolingüística y ahora con guía familiar, que tiene una base en la metodología de Rudolf Steiner, es la que decido dedicarme por completo al poder compartir esto, ¿no? Entonces, ha sido muy grato el poder acompañar a las personas que vean que todo lo que viven ahora y que lo vemos como problema realmente ya estaba codificado en nuestras taras mentales, taras sociales, en nuestra forma de ser educados y que podemos generar esos cambios, hacer estos chips de programación, ¿no? Por eso se llama programación neurolingüística, en los cuales nosotros podemos volvernos a reinventar. Y eso es lo hermoso del seres humanos, que tenemos la capacidad de reinventarnos, de autosanarnos, autorreconocernos y poder fluir y renacer. Gracias, Margarita, hermosa. Mis queridos amigos, en efecto, hay algo que, y vale la pena comentarlo, un espacio en donde también empezó mi camino o continuó mi camino de crecimiento, en donde nos encontramos con Margarita y hoy hemos compartido y llegamos a compartir este espacio. Estoy convencidísima, queridos amigos, de que todo empieza desde adentro y es de lo que está hablando Margarita. El tema holístico trata de eso, del trabajo desde adentro. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué hay detrás mío para que existan ciertos comportamientos? Para que sí existan inclusive nuestras formas de hablar, de decir las cosas, de cómo nos expresamos, cómo nos dirigimos hacia los demás. Margarita, gracias por compartirnos y bueno, quiero felicitarte porque has ido recorriendo un camino hasta llegar y encontrar tu propósito de vida, o sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer aquí? Muchas gracias por compartirnos qué hace Alicay. Pero yo quiero ahora preguntarte, Margarita, ¿quién es Margarita detrás de Alicay? Así, el ser humano que existe detrás de Alicay. Cuéntanos, Margarita. Muy bonita pregunta. Bueno, hoy entiendo que soy un ser humano experimentando, ¿no? Un alma experimentando en este juego llamado vida, en el cual la palabra que tú usaste, que encontraste tu propósito, es algo que me repetían mis padres que me llenó el alma, ¿no? Que quien vive para servir, sirve para vivir. Y el trabajar con personas y poder ver esa alegría del que
lamentablemente vivimos dentro del juzgamiento, ¿no? Es más fácil juzgar al afuera que juzgarnos a nosotros mismos. Y poder entrar en ese espacio de, tal vez no autojuzgamiento, pero sí de autoconocimiento, es algo hermoso porque a la final te vuelve libre. Entonces, Margarita fue por estos caminos, por estos senderos, creándose como un barro, ¿no? Formándose, a veces destruyéndose, a veces cayéndose, a veces partiéndose, pero toda esa formación llegó a algo sólido. Entonces, hoy me siento así, una persona mucho más segura, más centrada de lo que yo quiero, de poder haber apartado taras mentales, no en general, porque lamentablemente el peso social es muy fuerte todavía, y es un trabajo interno también, ¿no? Y es como digo, nosotros somos seres humanos en constante crecimiento, en constante desarrollo, y para mí esa ha sido mi base, el saber, y lo que les digo a mis consultantes hoy en día, ¿no? Saber que si un adulto cambia, podemos cambiar familias, y si una familia cambia, podemos cambiar sociedades. Y si yo puedo dar un granito de arena para lograr eso, ese cambio en la sociedad que queremos ver, porque muchas veces solo exigimos, pero no cambiamos nosotros, para mí es algo grande, es una bendición poderlo hacer. Hermoso, Margarita. Queridos amigos, ya con lo que nos comentó, sabemos quién es Margarita. Y obviamente necesitamos saber quién está detrás de cada marca. Y ese es el objetivo de Conversaciones Prisma, que cada uno de ustedes conozca qué ser humano, qué persona está detrás de la marca que esté presentando. Y hoy está Margarita detrás de Alicay y nos está contando su historia. Gracias, Margarita, por contarnos tan hermosa información. Me encanta algunas expresiones que tú mencionas, y algo que me quedó sonando es: en ocasiones tenemos que destruirnos. O sea, no sé cómo llamarlo, pero destrozarnos, perdernos y rescatarnos para seguir adelante. Hermosas tus palabras, mi querida Margarita. Y bueno, al final, en el camino que vamos generando y que vamos fortaleciéndonos en las áreas que necesitamos fortalecernos, vamos encontrando nuestro propósito de vida. Y me voy dando cuenta y entiendo que lo has encontrado. Entonces quiero, mi querida Margarita, que me cuentes ¿por qué nace Alicay? ¿De dónde nace? Ya nos diste una pastillita por allí, pero quiero que nos cuentes un poquito más. ¿Cómo nace Alicay? ¿Por qué nace? ¿Cuál fue ese momento así radical que te dijo, vamos, tienes que hacer algo diferente? Bueno, yo he buscado en mi camino de vida como que diferentes opciones, y en las cuales han sido como que ese empuje de que yo puedo hacer. Por ejemplo, yo de profesión soy diseñadora gráfica, pero en el momento en donde nos conocimos, yo decidí trabajar como docente. Y fue una experiencia maravillosa, porque uno cree que tiene planificado su vida, y claro, se cumplió lo que yo quería. Sin embargo, lo que yo encontré en los niños, en las experiencias, fue mucho más grande. O sea, el trabajar para un colegio fiscal para mí fue un golpe emocional al principio, no lo puedo negar. Fue muy difícil y muy duro conocer en realidad la situación de nuestro país y darme cuenta que la educación es la base de todo. Y lamentablemente darme cuenta que la educación que manejaban anteriormente hasta ahora se sigue repitiendo. Y los niños de hoy en día, todos en casa nos podemos dar cuenta que nuestros niños no son los mismos que éramos hace 10, 20, 30, 40 años. Cada época, por eso se llama generaciones, nace con algo tan diferente que nos va marcando. Pero lamentablemente en la educación no ha cambiado absolutamente nada. Y eso fue lo que me llevó a ir más atrás, ¿no? En cómo nos crían, qué es lo que nosotros tenemos y desde dónde, porque no es solo el hecho de culpar a los colegios, sino cuál es tu primera escuela, y es casa. Y en casa tú encuentras, todo. Encuentras tu refugio, encuentras tus primeros amores, encuentras tu forma, como tú dijiste, de comer, de hablar, todo. Si tú en esa casa no tuviste ese refugio de hogar, pues se va a ver manifestado en todo lo que es un adulto. Y Alicay nace desde eso, desde una frase que me quedó muy grabada, que en uno de mis cursos de coach me dijeron que cuando tú quieras hablar con otra persona, veas a un niño, porque realmente son dos niños con rabieta discutiendo. Y eso me hizo, ¿cómo? O sea, y fue tan hermoso entender eso, que es cuando nosotros comenzamos a ver nuestras rabietas, siempre las discusiones, ¿no? De egos, de taras mentales, cuando tú logras ver ese niño que está en la otra persona, niño o niña herida que está al frente tuyo, tú logras comprender más allá de qué es lo que vivió, de qué es lo que sintió, de qué defensas tiene por delante y qué están tratando ahora contigo, ¿no? Entonces, es algo muy hermoso porque es la forma tan empática que nos hace tanta falta ahora el poder encontrarnos en esos niños, ¿no? Y es cuando
la frase del que ponte en los zapatos de las otras personas, dije, no es tan fácil. No me puedo yo poner en los zapatos de las otras personas, pero sí puedo tratar de entender, comprenderle y abrazarle desde esa forma. Porque no voy a poder ponerme en los zapatos porque capaz me quedan más grandes, me quedan más chiquitos. Yo no tuve los papás que ellos tuvieron, yo no tuve las dificultades. No voy a poder ponerme en los zapatos de la otra persona, pero sí tratar de entenderle más, conociendo justo estas taras mentales. Entonces, yo trabajo mucho con el reconocimiento de las 5 heridas de la infancia. Doy talleres de estas heridas, porque cuando comenzamos a reconectar con eso, es la base de todo. Ahí sé por qué trato de tal o cual forma, por qué llamo la atención de tales o cuales personas, y comenzamos a destruir taras, ¿no? Por ejemplo, el primero que como mujeres nos grabaron, ¿no? Todos los hombres son iguales, falso, ¿sí? Y yo, al menos como madre de 2 varones, te puedo asegurar que mis niños son totalmente diferentes a lo que nos pusieron que los hombres tienen que ser, ¿sí? Y es ir rompiendo. Yo no quiero seguir lo mismo que dicen las demás personas. Yo quiero romper esos patrones y no quedarme en el espejo de que sí, todo está igual y nada va a cambiar, porque todo empieza desde uno. Entonces, si yo soy una madre diferente, obviamente mis hijos van a comenzar a ser diferentes, no perfectos, ojo, porque eso es lo que busco. No habemos padres perfectos, no existe, pero sí efectivos, sí sabemos reaccionar ante las dificultades, sí podemos reaccionar mejor ante qué quiero seguir de las creencias anteriores y que ya no quiero, que en mi hogar ya no va a entrar. Entonces, esa es la parte de conciencia. Súper claro, mi querida Margarita. Quiero allí pedirte nuevamente algo. Cuando nosotros en nuestro caminar siempre hay momentos, rompimientos, quiebres, que nos llevan a tomar decisiones. Entonces, yo voy acá, entraste de docente, ¿por qué? ¿Cómo lo hice acá? ¿Cómo? Entonces, allá quiero que me cuentes. ¿Por qué por qué deseo que me cuentes? Porque lo que busco en este espacio es inspirar a la gente. Porque a veces creemos equivocadamente, como bien lo dijiste, que nosotros somos perfectos y que no hay fallas y que tal o cual marca es exitosa porque nunca tuvo dolores, porque nunca tuvo penas, porque nunca le pasó nada. Entonces yo te quiero comentar ahí, consultarte, mi querida Margarita, en el giro que le diste a tomar esta decisión de crear Alicay, de formarte como terapista familiar. ¿Hubo un rompimiento, hubo una necesidad o simplemente fue un gusto o un deseo de seguir? Sí hubo una necesidad. Primero, el romper yo mis propios patrones, que eso es lo más bonito, porque es duro. ¿Y en qué te afectaban esa existencia de esos patrones? Muchísimo. Por ejemplo, el autosabotaje. Para mí fue algo que tuve que cortarlo de raíz. Y es del no creerme. Por ejemplo, el hecho de tener la idea de que yo no voy a hacer videos en TikTok. Y hoy tú puedes ver mis videos en TikTok. Y fue eso, o sea, el enfrentarme a algo que yo creía tal vez que no estaba bien o que no se vería bien, o que era en este aspecto cuando se creó el TikTok era mucho de chistes, de bromas, y decir, ¿y por qué no? Y lanzarme. O sea, fue eso, el autocreerme lo que las demás personas me decían. Me dicen, pero si llegas a muchas personas, tienes el carisma, pero yo no me lo creía, yo no veía eso en mí. Entonces, poder irme zafando de esas cosas, pero lanzarme, porque si me quedaba en mi asiento y no, yo nunca voy a hacer eso, y en la tara de que eso no es para mí, pues no estuviese aquí, ¿no? ¿En qué incide el hecho de que tú trabajes en ti, rompas esos patrones, esas creencias equivocadas en lo que haces? Te voy a poner el ejemplo de una fábula que cuentan los maestros en la India. Y dice, te voy a cortar muy poquito, ¿no? Dice que una mamá llegó donde un maestro a decirle que por favor le diga a su hijo que no coma azúcar. Y hizo una cola de horas. Entonces ya cuando llegó donde el maestro lo único que le dijo, ok, vuelve la próxima semana. Entonces la mamá se quedó con que, o sea, solo quiero que le diga al niño que no coma azúcar. Y bueno, volvió la próxima semana. Hizo las mismas colas de gente que le esperaban al maestro hasta que llegaron donde el maestro y le dijeron, y le dijo que si le puede ahora ya decir que deje de comer azúcar al niño. Entonces el maestro se acercó muy dulcemente y le dijo, por favor, deja de comer azúcar. Entonces la mamá, muy indignada, enojada, le dijo, me hiciste esperar una semana, hice colas de horas, pasé hambre, solo para que le digas de eso que le podías haber dicho la semana pasada. Y le dijo, es que es distinto que cuando tú lo vives, yo dejé de comer azúcar toda esa semana para poderle decir al niño que tiene que dejar de comer azúcar. Entonces, cuando tú no lo vives, cuando tú no lo sientes, es muy fácil hablar desde tu comodidad, que tú lo ves, y decir, oye, deja de comer azúcar. Pero tú lo hiciste, tú probaste, se te hizo fácil dejar de comer azúcar, se te hizo difícil. Entonces, ese fue el momento para mí que sí, o sea, yo lo tengo que vivir, tengo que experimentarlo para poder hablar desde mi verdad y no venderte humo, ¿no? Porque yo he pasado por todos estos procesos de programación neurolingüística, de coaching, y es como que tú ves el ejemplo en ese maestro.
Si ese maestro lo vivió y lo sintió, va a saber lo que yo vivo. Y algo que me pasó muy hermoso, yo tuve la pérdida de mi primer bebé y me llegaban más las personas que también habían tenido pérdidas, ¿sí? Y esa es la gente que más me llegaba. O sea, por afuera yo puedo haber escuchado un montón de cosas, de qué hace esto, pero las que más me llegaban al alma son las que ya lo vivieron. Justamente por eso, porque ya lo sintieron y vivían lo que yo vivía. Muchas gracias, Margarita, por este mensaje y allí va otra pregunta. Tú estás aquí. Acá está, porque vas a hablar de papás. Estás hablando de papás. Tú estás aquí y tienes detrás tuyo tus 2 hijos que los mencionaste. Y tienes acá padres y tienes hijos. ¿Qué es lo que guía en ti para que Alicay funcione? Sabiendo que tengo acá al frente papás e hijos y acá atrás hijos y esposo. O sea, ¿cómo lo que funciona? ¿Qué debe funcionar y qué debe primar ahí? Y va de la mano con lo que mencionaste. ¿Qué debe primar? Ajá, ¿qué debe haber ahí? Y lo dijiste con un ejemplo. Primero vivirlo, o sea, es en casa, es vivirlo en casa, es trabajarlo en casa. Yo les digo, o sea, tanto mis hijos como mi esposo han sido mis conejillos de India, porque es de esa la idea, o sea, esto funciona y hasta esa parte me ha ayudado, ¿no? O sea, no me quejo de haber sido muchas veces muy mental en ese punto, pero yo quería comprobar que esto funcione, que esto salga adelante. No te puedo decir que bestia, yo tenía problemas gravísimos como se ha visto en otros hogares, no. Sin embargo, sí los que un niño normal está viviendo en sus septenios. Entonces, probando con ellos en cada septenio qué se puede hacer, qué cambiamos, qué les decimos, cómo les hablamos, es mágico. O sea, hay cosas que suceden y dices, wow, o sea, y cuando te permites, porque otra cosa es que nosotros siempre estamos en el nivel de ser papás, pero nunca nos bajamos al nivel de ser estos compañeros, de ese apoyo. No amigos, ojo con eso. No estoy de acuerdo con eso de ser amigos de los hijos, pero sí ese apoyo y ese sostén. Y si tú te permites, no te imaginas cuánto más te enseñan tus hijos a ti que tú a ellos. Cuando tú te permites, cuando tú estás abierta. Gracias, Margarita, porque a eso quería llegar. ¿Y por qué quería llegar a eso? Porque solamente la coherencia nos da a nosotros la calidad para poder avanzar. Y pues tenemos una hermosa terapeuta, Margarita Rivadeneira de Alicay. Gracias por contarnos, porque a eso quería llegar. Primero, experimentar nosotros. Y estoy muy de acuerdo, me quiero retomar unas palabras que dijiste, Margarita, porque si logramos llegar a papitos, a maestros, yo suelo decir, Margarita, si yo cambio, cambia el mundo. Entonces, no esperemos que cambien los niños, cambiemos nosotros. Seamos nosotros el cambio que queremos ver hacia afuera, en cualquier persona, en cualquier ser humano que esté a nuestro alrededor. Entonces, gracias, Margarita, por abrirte y llegar a este punto. Gracias por permitirme llegar a este espacio. Ahora quiero que me cuentes, Margarita, ¿qué significa esto de Alicay? Debe tener un significado que por eso tiene ese nombre. Entonces, ya hemos hablado del ser humano, de la persona que está detrás, porque de eso se trata este espacio. Cuéntame ahora, ¿qué significa Alicay? Bueno, yo he sido muy pegada a mis raíces. Me encanta la parte, soy muy ecuatoriana en ese punto. Y comencé a buscar palabras. Soy ecuatoriana, sí señor. Comencé a buscar palabras que representen lo que yo hacía, ¿no? Entonces, ya había mucho de terapias, del encuéntrate a ti mismo, y quería algo que me identifique tanto a mis raíces como a lo que puedo brindar. Y busqué en los diccionarios de Quichua y encontré la palabra Alicay, que es bienestar. Wow. Entonces me encantó y de ahí nació Alicay. O sea, yo tenía la duda, siempre tuve la duda, nunca te pregunté y wow. Alicay, bienestar, queridos amigos. ¿Quieren bienestar familiar, personal, emocional? Pues aquí está Margarita Rivadeneira, nuestra querida amiga terapeuta. Margarita, cuéntanos, ¿cuál es tu visión? ¿Qué sueñas para Alicay a futuro? A 5 años, ¿cómo le ves a Alicay? Bueno, tenemos otros emprendimientos de los cuales van de la mano siempre con el bienestar. Uno de ellos es, Dios mediante, crear una alimentación consciente también, porque todo va de la mano, ¿no? Por supuesto. La alimentación, el bienestar. Y quiero verlo así, brillando, siendo reconocida la marca. Si es que se tiene que, no sé, tal vez promocionar de la mano con este bienestar alimenticio, pues también que sea el bienestar, porque si tú te pones a ver, yo les comento a mis consultantes, que la mayoría son mujeres, les digo, el momento que tú cocinas, estás haciendo alquimia en casa. Entonces, no cocinemos de manera enojada, rápida, porque todo eso transmites en el hogar. Y me pareció tan bonito esa parte y dije, sí, necesitamos una alimentación consciente. Entonces, quiero llegar a ese punto en que Alicay y la alimentación consciente llegue a fusionarse y poder servir a muchas más personas, porque cuando un emprendimiento crece, muchos vienen de la mano, ¿no? Como tú dices, formamos equipos, esa es la idea, o sea, que muchas personas vengan, que, no sé, me den productos, poder hacer una aliación muy bonita ahí.
Genial, mi querida Margarita, y ahí me das un espacio para compartirte. Precisamente Prisma, donde su marca brilla, es un espacio en donde queremos conectar productos, servicios de emprendedores que existen y que están aquí y que de pronto no tienen un espacio. Entonces, nos ponemos a las órdenes como Prisma, en donde tu marca brilla, para que visibilices las extraordinarias cosas que cada una de nosotros hacemos. Y bueno, Margarita, me da mucho gusto, felicitaciones por esto. He visto, como bien lo dices, he visto el avance, el crecimiento y de los ofrecimientos que vas dando de tus servicios, obviamente. Y es un área que la humanidad como tal se ha olvidado. El área humana, el trabajar en nosotros, en desarrollar habilidades, en desarrollar emociones, en controlar emociones. Y hoy en esta época se está promocionando, se está buscando desarrollar esa área y me da mucho gusto que tú estés también en esta línea. Y bueno, y como te mencioné hace rato tras cámaras, quisiera invitarte a ser parte de este equipo Prisma para poder crecer y dar el servicio que como ciudadanos, como seres humanos nos merecemos. Felicitaciones por ello, Margarita, y sí quisiera que me cuentes en dónde te encuentran, Margarita. Bueno, previo a eso, quisiera que me cuentes así como que detalladamente, ¿qué servicios ofreces tú? Ok, bueno, hoy en día el paquete estrella, digamos, es un kit de 12 sesiones. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Todo lo que es heridas de la infancia, reconocimiento de la paternidad. Como les digo a los consultantes, yo doy todas las herramientas, pero como estamos en época mundialista, el balón está en tu cancha. Entonces tú sabes si metes gol o te haces autogol. Entonces eso, o si no, terapias individuales, dependiendo del caso, qué es lo que se requiera. Yo recomiendo el paquete de las 12 sesiones porque es un paquete diseñado específicamente para esto, para ir reconociendo las heridas de la infancia y poder trabajar en uno mismo. Como les dije anteriormente, somos seres en constante construcción, entonces yo no ofrezco ni vendo humo de que en las 12 sesiones mi vida va a ser totalmente feliz, no, pero sí sobrellevar mucho mejor las cosas que van a llegar a nuestra vida. Y me pueden encontrar en Instagram como alicay.81, en TikTok como alicay81 y también estoy en Facebook como alicay81. Por si acaso alguien quiere saber tu número telefónico para que te contacten, Margarita. Con todo gusto, es el 096 1323 442. Una vez más, Margarita, tu WhatsApp. 096 1323 442. Ahí me pueden encontrar con todo gusto. Muchas gracias, Margarita. Y antes de ir cerrando, porque estamos en la parte final, quiero invitarte a darnos 3 mensajes para la comunidad que nos está siguiendo y sobre todo para los emprendedores que a veces tenemos miedo de arrancar. Como tú bien lo dijiste, tenemos miedo de hacer por más pequeño detalle y algo nos detiene. Entonces, te invito a compartirles 3 mensajes. Ok. Bueno, el primero sería seguir el corazón. Cuando el corazón dice que si vibra bonito, pues ahí es. El segundo mensaje sería creer en cada uno de nosotros con las habilidades y potencialidades que nosotros tenemos, porque muchas veces no conocemos estas habilidades. Mucha gente a nuestro alrededor que nos ama ya nos los va diciendo, entonces hagamos caso a esas personas. Y la tercera sería lo que yo vivo, ¿no? El poder ir hacia adentro. Adentro está la verdad que dice nuestra alma, nuestro corazón. Ahí está lo que nosotros necesitamos, esa fuerza, ese poder y poder generar en nosotros esos cambios sin juzgarnos, pero sí autoanalizarnos qué es lo que queremos. Si es que tengo las herramientas, pues lo haré y si es que no, seguirme preparando porque nada está perdido. Se me acaba de venir una pregunta, Margarita, a propósito de lo que estás diciendo. ¿Crees tú que un emprendedor debe trabajar en su parte interior o no necesita? Totalmente. Todo lo que es relaciones tiene mucho que ver con nuestro éxito en todo, ¿sí? Porque nuestras relaciones marcan nuestra inteligencia emocional. Hoy en día, lamentablemente, podemos darnos cuenta que esos apasionamientos que estamos viviendo muchas veces nos llevan a tomar malas decisiones. Y eso pasa en el hogar, en la familia, en el trabajo. Todos tenemos relaciones con personas, con jefes, amigos, con lo que sea. Si nuestras relaciones no están bien en el afuera, es porque nosotros no estamos bien en el adentro, porque solo somos un reflejo. Genial. Queridos amigos, ya saben, Margarita nos acaba de dar un mensaje hermosísimo de cierre. Los emprendedores también necesitamos trabajar desde adentro. Así es que invitados, queridos amigos, contáctenos para trabajar y saber qué mismo es eso de trabajar desde adentro, qué necesitaría yo trabajar para mejorar esas relaciones que tenemos. Y cuando hablamos de relaciones, hablamos de todo. Relaciones con nuestra producción, relaciones con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestra competencia, relaciones con el dinero, relaciones con quien esté a nuestro alrededor. Así es que ya saben, queridos amigos, esto fue Conversaciones Prisma.
Agradeciéndote nuevamente, mi querida Margarita, por este espacio, por tu compartir que ha sido extraordinario. Queridos amigos, recuerden, en Prisma, en donde su marca brilla, nos puede encontrar. Estamos abiertos para ustedes. Nos vemos en el siguiente podcast.